8 de la noche, 2 minutos. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Arrancamos semana esta emisión dedicándola a la reforma tributaria que finalmente radicó hoy ante el Congreso el ministro de Hacienda. Esta ley de financiamiento con la que el gobierno Petro busca entonces tapar un hueco del presupuesto, recaudar exactamente 26,3 billones de pesos para ese hueco muy cuestionado desde diferentes sectores. Hoy vamos a analizar ese tema, pero ya en signo pesos, en el programa que sigue, vamos a desglosar la tributaria porque, entre otras cosas, entonces los licores, cigarrillos, los conciertos, entre otros, hasta la gasolina, aumentarían de precio con esta nueva reforma. Pero aquí en Sala de Prensa vamos a analizar con expertos si esto es oportuno. ¿En qué efectos tendría esta reforma tributaria, por ejemplo, sobre la inversión? En fin, vamos a analizar también el acto político del ministro en estos momentos. Estamos en año preelectoral y ese es nuestro tema de hoy. Vamos a saludar al panel que nos acompaña esta noche. Van a ver ustedes en pantalla a Luis Fernando Mejía, él es director ejecutivo de FEDesarrollo. Doctor Mejía, como siempre, un gusto, bienvenido. María Camila, qué gusto, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Y también nos saluda, lo ven ustedes en pantalla y muy elegante, a Gabriel Cifuentes, analista político de esta casa. Gabriel, bienvenido. María Camila, muy buenas noches para usted, para Luis Fernando y por supuesto para toda la amable audiencia en Sala. Bueno, una reforma tributaria, eso nunca suena bonito, pero puntualmente esta parece que menos. Doctor Mejía, su primera impresión sobre el timing, el tiempo en el que se radica y pues sí, sus componentes. Yo le daría dos observaciones, María Camila, para arrancar. La primera, el momento completamente inoportuno desde el punto de vista de lo que es un año preelectoral, en donde además el gobierno pues, no tiene naturalmente una coalición política fuerte, en donde los congresistas están pensando en su reelección, y en ese momento pues, el gobierno decide presentar tal vez la reforma más ambiciosa de la historia moderna del país, porque si bien la reforma que había anunciado en su momento el presidente en campaña era del orden de los 50 billones, terminó al final siendo una reforma de cerca de 20 billones de pesos que, con los ajustes que se hicieron durante el trámite en el Congreso de la República y las sentencias de la Corte Constitucional, generó un recaudo, digamos, cercano a los 15 billones de pesos. En este caso, el gobierno ha planteado una reforma de 26 billones de pesos, más o menos 1,3% del PIB, una reforma tremendamente ambiciosa que, ratifico, pues tiene muy pocas posibilidades políticas. Eso, digamos, desde el punto de vista del timing. Pero la otra preocupación grande, María Camila, que hemos hecho preliminarmente con el análisis de esta reforma, es que si bien tiene algunos elementos que uno puede rescatar eventualmente, cuando usted mire en general, lo que estamos hablando es de profundizar el aumento en el costo de invertir en Colombia, en el costo país, y lo hace a través de varias medidas, como el aumento en el impuesto de renta al sector financiero y de seguros, el aumento también de la tributación para el sector minero energético, que fue muy golpeado en la reforma del 2022, el aumento en el impuesto al patrimonio, el aumento en el impuesto de renta a las personas de clase media y alta, que hoy en día están pagando más impuestos que hace ya algunos años. Entonces, en general, lo que estamos viendo son desincentivos para la inversión, que es especialmente preocupante, María Camila, si se entiende que hoy en día Colombia tiene la tasa de inversión más baja en 20 años, en 2 décadas. Entonces no va pues en la línea de lo que uno esperaría, de cómo eventualmente se pueda resolver este costo de invertir, el costo país, el costo Colombia. Esta reforma lo profundiza y naturalmente podría tener efectos muy negativos en materia de crecimiento económico si se aprueba como está. Gabriel, lo escucho ahí, ya el doctor Mejía nos dio una visión, incluso ahí tocó un poco de lo político, que lo quiero escuchar a usted porque el tema es el momento, pero también las advertencias que se vienen haciendo desde hace más de 2 años sobre las implicaciones de estos huecos en el presupuesto, que es el tema de fondo, ¿no?, en esta tributaria. Vea, María Camila, usted en el punto, y me gustaría quizás dar un pequeño contexto, Adelante. si usted me lo permite, y es cada año el gobierno nacional tiene que presentar una ley de presupuesto, que es la ley donde se establece de qué manera se pretende ejecutar una serie de recursos. Es una ley de gasto. En este caso, de acuerdo con el trámite de la ley, tienen hasta el 15 de septiembre las comisiones económicas conjuntas para llegar a algún acuerdo. De lo contrario, pasaría lo que sucedió el año pasado, recordémoslo, donde el gobierno, de manera inédita,
tuvo que decretar el presupuesto, es decir, no tuvo el aval del Congreso, no fue aprobado por el Congreso, sino que lo tuvo que decretar. Y entonces, ¿por qué estoy hablando de la ley de presupuestos si el tema es la ley de financiación o la ley tributaria? Porque ese presupuesto lo ha calculado el gobierno en 557 billones, que es la cifra más alta de toda la historia. Sin embargo, una cosa es lo que piensa que alcanza a gastar y otra cosa muy distinta lo que piensa que logra recaudar de acuerdo con sus cálculos. Entre lo que quiere gastar y lo que puede recaudar hay un bache de 26 billones de pesos, que es lo que explica el monto de la reforma tributaria. Ahora bien, María Camila, hay dos problemas desde un punto de vista político. El primer problema es que ni siquiera para la ley de presupuesto habría ambiente en las comisiones económicas conjuntas, particularmente en la comisión cuarta. El mismo presidente del Senado ha dicho que no hay ambiente si no hay una disposición del gobierno a revisar el monto de la ley de presupuesto, y si no hay ambiente para una ley de presupuesto como la planteada por el gobierno, mucho menos una ley de financiamiento para tapar el hueco que el gobierno ha metido en la ley de presupuesto. Entonces, la lectura es: o se mete una reforma tributaria con el ánimo de llegar a una negociación con el Congreso, quizás bajarle un poco el monto a la del presupuesto, pero sacar de taquito la tributaria, es una posibilidad. La segunda posibilidad es llevar al Congreso a que niegue la ley de presupuesto, hunda la ley tributaria o la ley de financiamiento, y que el gobierno no solo la decrete y tenga mayor margen de discreción frente al presupuesto, sino que también tenga una bandera política de decir: si yo no puedo ejecutar este año es porque el Congreso no me aprobó el presupuesto, no me aprobó la tributaria. Si tengo que hacer recortes, no es culpa del gobierno, sino que es culpa del Congreso que me recortó la tributaria. Entonces, aquí el gobierno yo creo que está jugando tanto en la narrativa política como en el cálculo de negociación, que ya veremos qué resultado da en las próximas semanas en el Congreso. Y es que, doctor Mejía, yo recuerdo que cubriendo el Congreso muchas veces lo vi a usted cuando se intentó hacer esto mismo con el presupuesto pasado, advirtiendo que esto iba a pasar, y es como un círculo vicioso que no para con este gobierno. Muchos, como Bruce McMaster y otros expertos desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana, califican esto como una desfachatez inoportuna, agresiva, pero uno ve que la apuesta del gobierno es por fin lograr poner ese IVA o esos impuestos a lo que se les cayó en las tributarias pasadas. ¿Qué análisis hace usted de esto? Sí, mire, ese tema del IVA es muy interesante porque los economistas que hemos venido analizando el tema fiscal y la necesidad de aumentar las bases tributarias, hemos dicho desde hace mucho tiempo que el gasto tributario, es decir, el recaudo que deja recibir el gobierno producto de las exenciones tributarias, de lejos el más importante es el IVA. Recordemos la fallida reforma justamente del exministro Carrasquilla, que hacía un componente muy importante justamente de aumento del IVA en diferentes bienes. Y en este caso, si bien el gobierno no se va en una estrategia tan agresiva como la que en su momento planteó el exministro Carrasquilla, sí hay varios elementos en donde se está aumentando la tarifa del IVA para ciertos bienes o servicios. Por ejemplo, el caso de las apuestas en línea, también el caso, por ejemplo, de actividades artísticas y entretenimiento, en donde también se pondría un IVA al 19%. En fin, esto es interesante, lo digo porque en su momento el propio pacto histórico fue vocal frente a la posibilidad de aumentar el IVA, que tiene un componente eventualmente regresivo, eso hay que diseñarlo bien, pero pues en este momento está reconociendo la gravedad del problema y está diciendo, pues no hay muchas más alternativas, sino empezar justamente a aumentar esas bases gravables. Entonces, yo creo que eso es rescatable y seguramente, si bien muy probablemente en esta legislatura no se va a poder aprobar una reforma tributaria y menos de este monto, algo de estos elementos se van a tener que discutir en el próximo gobierno, en la próxima legislatura, cuando ya haya un poquito más de capital político para poder discutir una reforma. Entonces, el tema del IVA indudablemente va a ser parte de la discusión. Yo creo que un tema que queda por fuera indudablemente en esta propuesta de reforma es ampliar las bases gravables del impuesto a las personas. Lo que hace esta propuesta es que a los que actualmente estamos pagando impuesto de renta se les suben las tarifas, pero en Colombia pues hay cerca de 23 millones de personas ocupadas, 11 millones de personas formales y solamente alrededor de 3 millones de personas o menos pagan impuesto de renta.
El gobierno no hace nada en este sentido, es simplemente quienes ya pagan impuesto pretende subirle aún más esa tributación. Y cosas que seguramente no van a estar en la próxima discusión y consideramos absolutamente inconvenientes, ya las mencioné, María Camila, el componente de aumentar el costo de la inversión, el costo de invertir en Colombia, o el costo país, como se conoce también técnicamente, pues naturalmente no creo que sea una buena idea. Le doy un ejemplo muy puntual. Pensar que tiene sentido una tarifa del impuesto de renta del 50% a las actividades financieras, pues naturalmente es un exabrupto. Eso de facto hace al Estado un socio mayoritario del sector financiero. Y si bien suena popular, porque por supuesto alguien puede decir pues que paguen más los grandes banqueros, que pues seguramente tienen la capacidad para hacerlo, realmente lo que termina pasando es que esos mayores costos se trasladan al usuario de los servicios financieros. Entonces encarece el costo del crédito, el costo del endeudamiento y pues naturalmente no es una buena noticia. Así que muchas de estas cosas creo que hay que pensarlas mejor, hay que tener una reforma mucho más razonable, que por supuesto traiga más recaudo, pero no en la línea general que ha planteado el gobierno en esta ocasión. Pero entonces, Gabriel, espérame un momentico, ahí amplío este tema con el doctor Mejía, porque me interesa mucho, por ejemplo, que usted nos ayude a entender cuáles son los impuestos o las propuestas del gobierno que en este caso afectarían temas como el crecimiento económico, la inversión extranjera, porque ¿qué pasa? Eso es lo que alertan los expertos, pero uno entiende que hay impuestos como, por ejemplo, el de las compras en línea superiores en las plataformas superiores a los $200 y las remesas, otros como lo que tiene que ver con los juegos de suerte y azar en línea, que esos impuestos de cierta manera tienen sentido y podrían ser una buena fuente de financiación para dar respiro al gobierno que, entre otras cosas, se siente ahogado económicamente. ¿Cuáles son los problemáticos en lo que tiene que ver con crecimiento económico y que hoy los expertos hacen una alerta roja? Sí, mire, tal vez María Camila, antes de mencionar cuáles son los elementos, digamos, que eventualmente no deberían estar en esta reforma, yo quiero mencionar otro punto muy importante. El tamaño del problema fiscal en Colombia es tan grave que no se puede atacar el problema con únicamente la estrategia de aumentar impuestos. Y de hecho el propio gobierno lo reconoció cuando publica el marco fiscal de mediano plazo en el mes de julio. Es la hoja de ruta del gobierno nacional actual y también de los próximos gobiernos, es una hoja de ruta de 10 años, dice básicamente tres cosas. El tema fiscal es muy grave, tenemos un déficit alto como país. Este año nosotros estimamos el déficit va a ser 7,5% del PIB, que sería el segundo más alto de la historia moderna del país, solamente superado por el de la pandemia. Eso es el tamaño del problema fiscal que tenemos. Dos, dado que hay un problema grave, hay que aumentar la tributación. Y tres, dado que el problema es tan grave, no alcanza solamente con aumentar impuestos, sino que hay que recortar el gasto, ¿no? Y esto lo menciono, María Camila, porque creo que no hay una señal política del gobierno nacional justamente en esa tercera dirección. Hay que recortar el gasto público. Es difícil hacerlo, por supuesto. Seguramente habrá que hacer reformas legales. Pero si el gobierno no da una señal de austeridad, de que se está apretando el cinturón, la legitimidad para pedirle a los ciudadanos, a los actuales contribuyentes, un mayor esfuerzo en el pago de impuestos es prácticamente nula. Si el gobierno no toma la decisión de ajustarse el cinturón y recortar el gasto, pues difícilmente el Congreso pues, va a votar una reforma tributaria. Entonces, el primer punto que quiero mencionar, la estrategia fiscal requiere no solamente más impuestos, sino especialmente, proporcionalmente más, recorte del gasto público. Entonces, cosas tremendamente preocupantes que trae esta reforma, yo le diría que todas las que tienen que ver con el aumento en el costo de invertir en Colombia. Por ejemplo, para darle una cosa muy puntual, ya hablé del sector financiero, el sector minero energético. Recordemos que la última reforma, la del 2022, fue durísima con el sector. Le creó una serie de sobretasas y el gobierno dijo, a mí no me gusta mucho el sector minero energético, entonces lo quiero desincentivar. Bueno, esta nueva propuesta de reforma trae algunos sobretasas adicionales dependiendo de los precios de los commodities, petróleo y carbón, y adicionalmente implementa un impuesto del 1% a las actividades de extracción de minería y petróleo. Alguien también puede decir, pues sí, eso va en la agenda sostenible de desarrollo ambiental que ha planteado el gobierno, pero aquí estamos exprimiendo a tal punto un sector como el minero energético, que representa casi el 4% del Producto Interno Bruto, que si se exprime aún más, pues no va a quedar la inversión para financiar ese pago de impuestos. Entonces, esas cosas que lucen razonables ex ante, en donde usted aumenta los impuestos para que ciertos sectores contribuyan más,
terminan en ciertos casos generando que simplemente los sectores se vayan. Es el caso del sector minero energético. Hemos escuchado noticias de empresas que han abandonado proyectos de generación, de inversión en exploración, y si continuamos en esta línea, pues vamos a, como se dice popularmente, a matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, ese tipo de medidas que están aumentando el costo de invertir en Colombia, en el contexto de la tasa de inversión más baja en 2 décadas, pues naturalmente van en contravía de lo que requiere el país. Esa explicación es muy importante. Gabriel, lo escuchó usted sobre este punto como de los matices en los impuestos y puntualmente a lo que le apostó el gobierno, porque mire que hay uno que políticamente no es conveniente y que hace mucho está pendiente, y es, por ejemplo, el de las iglesias, pero ahí no está. Sí, ahí no está, pero pues, es decir, para Benedetti hubiera sido un suicidio político Claro. meter a las iglesias. Ningún gobierno ha logrado meterle Ninguno. impuestos a las iglesias, ni siquiera este gobierno. Pero María Camila, digamos, el informe que presenta FEDesarrollo, que es muy detallado, ese análisis frente al impacto de la tributaria, la estructura que tiene pensada, me parece que ese nivel de detalle es mejor que lo desarrolle Luis Fernando. Sin embargo, yo lo veo desde la óptica política de la siguiente manera, y es: creo que todo lo que ha planteado Luis Fernando, todo lo que está planteado en la ley de financiamiento de la reforma tributaria, va en la línea del gobierno de decir: aquí estamos afectando son a los más ricos de los más ricos, a los que contaminan, a los usureros, a los epulones, a los grandes banqueros, a los miembros de la oligarquía. Obviamente que este es un discurso que cala, y que justamente por eso reitero la intuición que yo tengo, y es que el gobierno gana con que se la pasen o con que se la tumben. Si se la pasa, va a tener más recursos para tapar un hueco y quizás financiar una burocracia que está desbordada, pero también programas sociales que en un año de campaña, a pesar de que esto tendría efectos para el 26, y también hay que decirlo, no tendrían efectos inmediatos. Por eso me parece que tiene más sentido el discurso político en un año de campaña política, donde este gobierno refuerza la idea de que la inversión social no se puede hacer es por culpa de los ricos, que este gobierno ha tratado de poner en cintura a los ricos, pero que el Congreso no lo ha dejado, que los medios no lo han dejado, y que es necesario volver e insistir en un gobierno progresista que efectivamente ponga en cintura a los neoesclavistas, neoliberales, causantes de la desigualdad, y que esto además se convierta también en una bandera de campaña, porque no nos podemos olvidar que en octubre hay una primera consulta interna, que en marzo va a haber consultas del Frente Ampliado, y que el gobierno ya está pensando en las elecciones. No tiene ningún sentido que en una cuarta legislatura, donde si uno ve la agenda, y usted que sigue el Congreso, María Camila, ve las plenarias del Senado, son leyes que rinden honores a los municipios o a los festivales, de ahí no pasa. Es decir, ninguna reforma estructural, y mucho menos una reforma tributaria que ha sido la más ambiciosa en toda la historia de Colombia, tiene temperatura política. Entonces, ¿cómo explicar eso? Pues explicar que el gobierno va a tratar de utilizar el hundimiento de esta reforma, si se da ese hundimiento, para capitalizarlo en términos de narrativa político y atizar el discurso, y también encontrar excusas frente a la incapacidad de ejecución de ciertos programas y proyectos que no dependen de la tributaria, pero que van a tratar de hacer parecer que sí dependieran de la tributaria. Es que ese tema de los componentes es importante por una cosa, doctor Mejía, y es porque en sala de prensa yo lo meto a usted aquí, perdóneme, más en el tema político, en signo pesos lo escuchamos así meramente económico, pero es porque aquí nos lo están recordando varios usuarios. En el gobierno pasado se formó una gran tormenta política y un estallido social por cuenta de impuestos muy similares a estos, ¿no? Sí, tal vez recordemos justamente la gran polémica que hubo con el tema de la ampliación del IVA a bienes de la canasta familiar. Ahora bien, de manera inteligente el gobierno en esta propuesta deja por fuera los bienes básicos esenciales de la canasta familiar. Me refiero a cosas como, por ejemplo, la leche, el pan, la carne, los huevos, que naturalmente tienen una sensibilidad política y social altísima, y que dada esa sensibilidad, pues el gobierno dice: no los voy a tocar, los elementos básicos de la canasta van a quedar como están hoy en día, exentos o excluidos, y voy a tratar de mover
algunas cosas que no son tan sensibles, pero que de todas maneras, por supuesto, son difíciles políticamente, a la tarifa general del 19%. Entonces, en ese sentido, digamos, el gobierno adopta una estrategia un poquito, digamos, más inteligente desde el punto de vista de lo que podría ser la reacción. Pero el tamaño de la propuesta de reforma es tan grande que cualquier consideración que uno tenga sobre, por ejemplo, la bondad de algunos cambios en la estructura del IVA, pues está completamente, si se quiere, opacada por los efectos negativos de otros impuestos que ya hemos discutido, que pues pueden generar una afectación muy grande no solamente al bolsillo de los hogares, sino también al aparato productivo, a la actividad económica. Entonces, yo no sé mucho de estrategia política, aquí le dejo eso al doctor Gabriel Cifuentes, pero muy seguramente tal vez lo que está pensando el gobierno es, el año pasado fracasó con la estrategia, si bien le dio réditos políticos, pues en efectos prácticos para la financiación del presupuesto había presentado, recordemos, una reforma tributaria de 12 billones de pesos, que el Congreso la negó y que, como bien lo explicaba Gabriel, pues el Congreso entonces, al negarle el presupuesto, le dio el aval al gobierno para sacar el presupuesto por decreto a través de un acto administrativo. Podría estar pasando que en este momento lo que piensa el gobierno es mover con una estrategia de una reforma de 26 billones para llegar a una reforma de 8 o 10, ¿no? Para, digamos, negociar esto en el Congreso, así como el monto del presupuesto. Es lo único que se me ocurre porque de otra manera no tendría mucho sentido plantear una reforma pues, de este nivel de ambición que ratifico, pues es la más grande en la historia del país. Sí, y aquí volvemos un poco al tema del problema de fondo, Gabriel, y ya pongámonos ante el eventual escenario de la aprobación de la reforma, porque yo creo que independientemente del recorte o de la peluqueada que le peguen en el Congreso, va a haber reforma. El punto, o bueno, también puede pasar lo que No se sucedió el año sabe, pasado, ¿no? El año no se pasado se cayó sabe. la tributaria en el primer debate y el presupuesto. Sí, Sí, pues pero es decir, está abierto el escenario para que pueda haber reforma, como bien lo dice Luis Fernando, que sea una estrategia como para negociar y llegar a puntos medios, exacto, pero pintando el ese ministro del escenario. Interior hoy, el ministro del Interior dijo que era una cifra inamovible, es decir, parten no de la posibilidad de abrir un diálogo, sino que de entrada le están diciendo al Congreso, ¿son los 26 billones o no? Claro, eso también hace parte de la estrategia de negociación, de ponerse duro y después irse viendo. Pero, María Camila, el punto es el siguiente, el punto es que es inconveniente que la ley de presupuesto no sea avalada por el Congreso. Y esto no es un capricho, ni es un trámite, ni es un capricho. Es la muestra de que hay un control legislativo, de que hay un acuerdo entre dos ramas del poder público, el que ejecuta el presupuesto y el que lo aprueba, para que los montos, las destinaciones y los proyectos cumplan con un marco de responsabilidad fiscal, pero que también sean consecuentes con el plan de gobierno, el plan de desarrollo. Es decir, para Colombia es una tragedia que un presupuesto se tenga que decretar. Y eso es el primer punto que habría que discutir. Ya, si pasa la ley de presupuesto, yo creo que el Congreso sí debería hacer un esfuerzo para tratar de llegar a un punto medio, pero ese esfuerzo también debería ser compartido con el gobierno de hacer los recortes y de apretarse el cinturón donde lo tiene que hacer. El gobierno no puede ser irresponsable de plantear un presupuesto irrealizable que además, digamos las cosas, porque como son, el cálculo de los 26 billones es el cálculo del gobierno. Pero el año pasado, cuando el cálculo del hueco fiscal era de 12 billones, expertos y varias organizaciones señalaron que ese hueco podía ser de 40 a 45 billones de pesos. La gran pregunta que surge entonces, María Camila, es ¿qué recortes va a hacer el gobierno que necesariamente va a tener Exacto. que hacer? ¿Quién va a ser el responsable político de esos recortes? Y yo sigo insistiendo en mi teoría que aquí el gobierno constantemente está pensando en construir narrativas independientemente de cuál sea el resultado de sus actividades. Siempre está pensando en las narrativas como un seguro de vida, si se quiere, frente al fracaso político en el Congreso. Sí, es que quería preguntarle al doctor Mejía por efectos en ese caso hipotético, aunque usted tiene toda la razón, el tema ahorita es mucho más complicado políticamente, porque doctor Mejía, usted ha visto pasar a muchos gobiernos mientras usted está ahí al frente de los temas económicos y es común, quiero que usted nos haga ese análisis aquí en sala de prensa, que un gobierno en un año preelectoral haga este tipo de intentos por el aumento de tributos y también por tener más plata en la caja.
No, es atípico. Mire, en la historia moderna del país, digamos después de la Constitución del 91, yo solamente tengo memoria de una reforma pasada en un último año de gobierno. Puede que me equivoque, pero esto es, digamos, la lectura que yo tengo, que fue la reforma del gobierno anterior, la reforma del gobierno Duque. Pero mire, esa reforma tuvo una cosa muy particular. Veníamos de una pandemia muy profunda, que fue la del 2020, una contracción de la actividad económica que además tuvo unas consecuencias nefastas en materia social, de desempleo, aumento de la pobreza, y otra consecuencia que tuvo fue la reducción del recaudo tributario. Cuando eso ocurre, el gobierno Duque en su momento plantea la reforma de Carrasquilla a principios del 2021, tal vez el momento pues muy inoportuno. Como esa reforma fue fallida y generó la agitación social, de todas maneras el Estado necesitaba financiamiento y a raíz de eso en el 2022 se plantea en el 2021, perdón, 2021, a finales del 2021, se plantea una reforma muy dura en donde se aumentan los impuestos a las empresas. La tarifa de renta a las empresas, recordemos, antes de esa reforma del 2021 era del 30% o debía llegar al 30% y se subió al 35%. Entonces, fue un caso excepcional. Veníamos de una pandemia y todo el mundo entendía que había la necesidad de aumentar los impuestos y la reforma específicamente se focalizaba en las empresas, entonces tenía mucha viabilidad política. Este caso es completamente distinto, porque es una reforma mucho más ambiciosa, la más grande en la historia si se aprueba como está, que además no solamente toca a las empresas, sino que también toca a los hogares a través tanto del IVA como del aumento de los impuestos a las personas. Yo ratifico, algunas de estas cosas se van a tener que hacer, pero en un contexto de un año, pues el último año de gobierno en la práctica, el último año, digamos, legislativo del Congreso para este gobierno, y en un contexto de un año preelectoral, pues la viabilidad política de eso yo creo que es muy limitada. Ratifico en estos 30 años, recuerdo solamente una, que fue pues justamente la que se hizo después de la pandemia. Y ese tema, doctor Gabriel, aquí sí despáchese usted, que es suarera. Esta reforma tributaria, más allá de lo inconveniente de lo que tiene que ver en la cancha del Congreso, perdón, ¿qué puede significar en la cancha del gobierno? Porque pues no le leo los comentarios, hay muchos mal pensados que dicen que hay un propósito especial con esa reforma tributaria. Pues yo creo que aquí los congresistas están pensando en su campaña y la idea de que estén apoyando una reforma tributaria, que la gente además, uno puede tratar de explicarla en términos muy sencillos, pero cuando hablan de reforma tributaria equivale en el imaginario colectivo a aumentar los impuestos, ¿cierto? Entonces, los congresistas difícilmente se van a sumar a una propuesta en un año donde están haciendo campaña para que lleguen y los salgan y le digan usted está a favor de subir los impuestos. Entonces yo creo que va a haber mucha prevención, además de que por tiempos, María Camila, o sea, ya estamos llegando a septiembre, todavía falta la ley de presupuesto, es decir, yo veo los tiempos y las voluntades políticas muy enredadas. Por parte del gobierno, el gobierno va a tratar de sacar toda la artillería, no solo porque necesita cubrir un hueco que objetivamente tiene el presupuesto, porque necesita mantener un tren de gasto que ha aumentado desproporcionalmente, lo decía el mismo informe de Fedesarrollo, en términos de funcionamiento, el gasto ha aumentado, me corregirá Luis Fernando, 12, 13%, que eso es una cantidad enorme, porque además eso después inflexibiliza mucho el gasto y la posibilidad de hacer recortes. Entonces el gobierno se mueve con una necesidad, pero también se mueve, repito yo, insisto, qué pena ser reiterativo, con un año de campaña política en donde necesita no solo encontrar culpables frente a sus inejecutorias, sino también encontrar culpables ¿en quiénes? En los enemigos imaginarios que ha tenido siempre este gobierno, que son los neoesclavistas, oligarcas, los bancos, los medios, a quien ellos consideran y han pintado como los culpables de las desigualdades, como los culpables de que no, por no querer tributar de una manera justa, la sociedad esté como esté. Entonces yo creo que es una combinación de factores, pero creo que el gobierno, nuevamente María Camila, como el año pasado, gana un poco con cara y con sello, porque si le aprueban la ley de presupuesto y la reforma tributaria, pues escenario ideal, pero si se la tumban va a tener a quien echarle la culpa, porque para eso el gobierno sí ha sido muy hábil en saber manejar el discurso.
Pues Gabriel y doctor Mejía, se nos quedan un montón de temas pendientes, empezando aquí por muchas dudas de los usuarios, pero gracias por darnos esta versión inicial. Vamos a hablar nuevamente de este proyecto aquí, estoy segura. Y bueno, quédense conectados porque ya ahora sí llega la explicación desglosada de lo que trae el proyecto con nuestro equipo económico en Signopesos, pero un abrazo a los dos y gracias por este tiempo aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, feliz noche, hasta luego. Feliz noche. La invitación entonces a ustedes, los usuarios, a seguir conectados. Seguimos hablando de la reforma tributaria en Signopesos. Feliz noche.